Buenos días, buenas noches para todos que están asistiendo al canal. En esta semana vamos a hacer un video un poco diferente, ¿no? Vamos a dar un poco de menos tiempo al tema de las noticias, el resumen de la semana, y vamos a hacer énfasis en las propuestas. Bueno, comenzamos con el primer tema del día, ¿no? Que es el juicio de Maduro y Cilia Flores, ¿no? Esta es la segunda audiencia, creo. Ellos se presentaron nuevamente para declararse no culpables, ¿no? Continúan con el tema de declararse presidente de la República, buscando el tema de que Venezuela, el Estado de Venezuela le pague a ellos los honorarios a sus abogados, ¿no? Y ahora ellos están intentando, además de convertir un bochinche el tema constitucional, están buscando que el pueblo venezolano financie su juicio, ¿no? Aquí hay un montón de gente que fueron pagos por el régimen. Pidiendo por los human rights de Cilia Flores y Maduro, cuando ya Mucho. 5 segundos fue suficiente. Como vemos aquí, hay gente que fueron pagas que ni siquiera son venezolanos, porque por el acento de esta persona debe ser cubana, qué sé yo, de otro país, puertorriqueña, que fueron pagas para simplemente hacer bulto ahí, porque ningún venezolano que tenga plena conciencia va a llegar y defender a esa gente. Vamos a hacer un resumen aquí de cómo fue el tema del juicio de Maduro, ¿no? Vamos a ver si la velocidad está correcta, 1.15, vamos a esa velocidad. Pues Julio, mira, primero te tengo que decir que fue una audiencia muy diferente a la primera, porque en esta ocasión Nicolás Maduro no tuvo la oportunidad de dirigirse al juez, de decirle que es el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela y que ha sido secuestrado por los Estados Unidos. Tampoco se pudo dirigir a los presentes en la sala. Esperábamos ver a un Maduro delgado, atlético, que hace ejercicio todos los días, como había anticipado su hijo, pero de todas esas cosas, Julio, lo único que es verdad es que está muy delgado. Encarcelado por casi 3 meses en los Estados Unidos, Nicolás Maduro luce más delgado, aunque no atlético ni ejercitado, como asegura su hijo. El exmandatario venezolano de 63 años y su esposa Cilia Flores, 69, llegaron sonrientes a su segunda audiencia ante la justicia de los Estados Unidos. Ella llevaba lentes y tenía el pelo recogido en una cola. Ambos vestían el uniforme de prisión color beige. Esta vez no se les escuchó hablar en voz alta. El juez cuestionó con fuerza al gobierno por no permitir que Maduro y su esposa utilicen fondos del gobierno venezolano para pagar a sus abogados, aunque también señaló que esa no es una razón para desestimar el caso. Al final de la audiencia, el abogado de Cilia Flores solicitó un electrocardiograma para su clienta y el juez se lo concedió. Afuera de la corte, manifestantes a favor y en contra de Nicolás Maduro. Estamos aquí para apoyar al presidente Maduro y primera combatiente Cilia Flores. esta señora ni sabe quién es ella misma, alzando y protestando por un país que no le pertenece. Eso no es digno. Esta vez, ninguna persona del público confrontó a Maduro en la sala como la vez pasada, pero allí estamos exigiendo hoy que se haga justicia para todos los venezolanos, pero recordando que se llevaron fue a Alibaba y dejaron a los 40 ladrones todavía allá. Maduro. Bueno, y lo que dijo este ciudadano es totalmente cierto, ¿no? Aún tenemos a Diosdado, que creo que es el peor de todos, ahí en el mando de Venezuela. Pero esto es un primer paso, ¿no? El primer paso es tener la cabeza. Y el siguiente paso es hacer presión para que los otros miembros de ese clan sean capturados y llevados para la justicia, ¿no? Preferiblemente la de Estados Unidos, porque la de aquí, la de Venezuela, no sirve para nada. Ahora vamos a entender la posición oficial de los Estados Unidos. Para eso vamos a escuchar aquí a Pam Bondi, que es la fiscal de justicia de los Estados Unidos, la promotora, ¿no? Vamos aquí a maximizar. Arms dealer, drug dealers. You got Maduro. Yes. He's asking the judge for everything in this case. It looks like one of those motions were rejected. He wants Venezuela to fund this. And he also wanted the charges to be dropped. That's cocaine, importation, conspiracy, possession of a machine guns, destructive devices, conspiracy on machines, and narco-terrorism. What's your reaction? So, pending case, so I can't say a lot about it. What I can say, of course, is he is charged with being a narco-terrorist, and his wife is just as bad, if not worse. Remember, she was Hugo Chavez's lawyer. Maduro was his bus driver. They're horrible. I feel they're convicted of, should be convicted of many crimes involving drugs, guns,
And I can say New York is not the only jurisdiction that we're looking at. Are you looking for other Venezuelan officials? Because you've indicted more of them even before you guys got there, including the defense minister who was just dismissed. Are you going to go grab some more? Yeah, Brian, I can't talk about that, but yes, we have many unindicted co-conspirators, not only in New York, but we're looking at other What about jurisdictions. Cuba? Ok, está dejando bien claro que los casos van a venir por diferentes frentes de justicia, ¿no? Porque el caso de Maduro fue a través de la Corte de Nueva York. Hay un caso abierto en Florida, hay un caso abierto en otros estados que seguramente van a atender algunos del gabinete de Dersi, y Dersi está claro de eso, ¿no? Entonces seguramente va a aumentar el número de colaboración para intentar salvar el pellejo, ¿no? Y bueno, recientemente apareció una noticia del Wall Street Journal referente a una estructura criminal que ahora no estaba liderada por Maduro, sino por Siria. La primera combatiente, mejor dicho, la primera criminal, en el que está involucrada toda su familia, los sobrinos, los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se vemos, inclusive le ponían el jardín de flores, ¿no? Parece que Silvia tenía su negocio independiente y eso le va a costar mucho. ¿Y qué se iba a esperar de una persona que tiene una ficha criminal tenesa como la de Silvia, ¿no? Ya en los años 80 ya la profesión era robar bancos, ¿no? Bueno, y ahora se dedicó a robar el país, ¿no? Que está ella en una época tan bonita, ¿no? En fin. Bueno, con referente a la noticia del Wall Street, aquí está. Ella hizo mención aquí cuál era el papel que tenía Cilia Flores en la dictadura de Venezuela. ¿Cómo hay que llamarlo? Como dictadura, narcotiranía. No hay que pasar el paño como algunos periódicos están haciendo, ¿no? Menciona la edad, bla, bla, bla. La primera dama, que ella está pidiendo que se dice que es inocente. La acusación es normal, todo criminal es inocente, ¿no? Ahí después piden perdón, ¿no? Y aquí deja claro unas acusaciones que son graves, ¿no? Son de acusaciones a la autoridad venezolana en transportadas de droga, ¿no? Y su pagamento de sobornos y ordenamiento de asesinato, o sea, el sicariato, ¿no? Otro punto que menciona aquí es que el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 12 familiares de Siria, ¿no? Los hermanos, los hijos, los sobrinos. Y por eso que ahora Delcy está sacando a la familia. Sacó ahora creo que el cuñado, ¿no? Gavidia. Espero mostrar más al frente, ¿no? En fin. Habla sobre el ascenso de ella. Después que lo lean con más calma, porque la idea no es leer eso como un papagayo. Fue distribuido recientemente. Apenas lo mencionaron, se convirtió en tóxico, lo sacaron, ¿no? Y aquí está el tema de los sobrinos. El sistema que ella montó fue por una cuestión de sentirse en confianza, ¿no? Bueno, porque trabajar en familia es mucho mejor, ¿no? Es que porcaría, ¿no? En fin. Ahora aquí sobre los sobrinos que fueron sancionados, que fueron sueltos. Y con respecto a los sobrinos, aquí lo dejo claro que fue sancionado nuevamente por el Estado americano nuevamente. Y para los que no crean, aquí está, ¿no? El periódico cualquiera aquí de Brasil habla sobre los 11 parientes, ya son 12, ¿no? Que son los hermanos, no sé qué cosa. Ahora aquí los sobrinos, los narcosobrinos, que son Frank, qué nombre. Efraína hasta se pasa, pero Frankie Francisco. FFF. Aquí está el tema de las sanciones. Esta es la página oficial de los Estados Unidos. Entonces, no es para que no digan, no, es fake news, ¿no? Aquí está la página. Esto fue hecho en diciembre del año pasado, entonces está recientemente. Hay que entender, gente, que la velocidad de la justicia americana es otra. Ella va lenta, pero va firmemente. Entonces, hay que entender las movidas que están pasando encima de las piezas del tablero político para entender qué está sucediendo. Entonces, hay un cerco claro en torno a Maduro y su familia y Cilia Flores. ¿Cuál ha sido la reacción del régimen? Simplemente eliminar todos aquellos que sean radiactivos, ¿no? Volviendo al tema aquí de los sobrinos. Bueno, aquí tiene un histórico inmenso, ¿no? Aquí cuando fueron juzgados, etcétera, etcétera. Y ellos hacían lo que da la gana en Maiquetía. Aquí hablaban, se alardeaban que
ellos podían sacar la droga al frente y nada, no, aquí está el site con este link, después lo paso. Y bueno, para que vean que no eran unos santos, ¿no? Hay conversaciones de ellos en WhatsApp en donde mandaban a desvivir a alguien y cortarlo en pedacitos. Este, hablaban de la compra de un fusil, ¿no? Una ametralladora. Y ataques a gasolineras. Entonces, así, el nivel de bajeza de esta familia es innombrable, ¿no? Y, y bueno, Delcy ya comenzó a hacer control de daños en los colaterales. Ya cortó a Walter Gavidia, quien era el ex esposo de Siria. Yo no entiendo eso, ¿no? ¿Cómo tú vas a poner a trabajar a tu ex marido cerca de tu mujer? Bueno, ese es un consejo que lo mínimo que se le tiene que dar a Maduro, ¿no? En fin, está trabajando, estaba como ministro, como director. Este tipo chupó de la teta del Estado un tiempo, ¿no? Otro que fue cortado fue justamente este personaje, Gison Flores. Una persona que tiene el nombre de Quiso ni debería estar cerca de ahí, ¿no? No importa por quién está sustituyendo, ¿no? Porque ya sabemos que todo lo que venga de Delcy es una sabandija o está cerca de ese término. Aquí está la lista de los nombres. Nos falta el hijastro aquí, Nico, ¿no? Junior. Hay varias personas que están trabajando todavía que están asociados a la familia Maduro o Guerra en el gobierno, ¿no? Bueno, ¿quién era este tipo? Bueno, este tipo era el que cuidaba el SAIME, que era el servicio de identificación y extranjería. El tema de los pasaportes, las cédulas, está el tema de Hezbollah, Irán, que está de ojo con eso. Y hay un tema que afecta más a los venezolanos, que es el tema de las elecciones. Para ver elecciones, en cualquier sentido de la palabra, se tiene que hacer la depuración del registro electoral, ¿no? Y la participación de los venezolanos que se encuentran en la diáspora. Y para eso hay que hacer varios movimientos para el tema de los nuevos pasaportes, cédula de identidad, etcétera, etcétera. Y un personaje con este background no podía estar cuidando un tema tan delicado, ya que es hermano de una terrorista. El día de hoy es el nombramiento de la nueva procuradora de la República, ¿no? Es esta Ariani Seijo. Bueno, dice, ¿quién es esa? Bueno, esta mujer aparentemente una desconocida para la mayoría de los venezolanos, pero ella ha tenido un papel clave con algunas leyes que Delcy ha aprobado, ¿no? Vamos a ver aquí ella fue la que aprobó el proyecto de la ley de amnistía, por cierto, esa ley que está hecha para no soltar, sino más bien seleccionar a quién soltamos y a quién mantenemos preso. Bueno, esta es la responsable, Ariani Seijo Noguera. Aquí este documento que Giuseppe Giangi sigan a este pana. Este pana es un crack en el tema de computación y viene siguiendo el tema del CNE ya por mucho tiempo, ¿no? Pero el tema de esta Seijo no va solamente con el tema de la ley de amnistía, sino que ella parece que tiene un pasado de cripto, ¿no? O sea, que gusta de Cristo, de criptomoneda, crece nada, ¿no? Quien le encanta la criptomoneda puede hacer lo que quiera. Yo soy libertario en ese sentido. Solo que ella tiene una conexión con esta empresa Crixo. Este levantamiento lo hizo, por cierto, este pana Giuseppe, ¿no? Pero aquí para simplificar, ¿no? Ella tiene una empresa aquí en Venezuela que es una representación de otra empresa en el extranjero, ¿no? Se llama Cristo.com, aquí Crypto Limit. Aquí está esta personaje, ¿no? De dónde es, de Venezuela, la fecha de nacimiento. Seguramente con un poquito más de detalle pueden conseguir esa información. Ella tiene más del 75% del control de la empresa, ¿ok?
O sea, tiene todo el ownership para hacer lo que la gana con eso. Y ella también controla aquí en Venezuela. Bueno, y van a decir, ¿y qué eso tiene que ver? Bueno, recuerden el tema de las criptomonedas y cómo el pago de algunos dinero de lavado de dinero. Bueno, ella puede estar en ese detalle, ¿no? Porque esto es una empresa medio que escondida, ¿no? Hay informaciones aquí, la mayoría la han borrado, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Imagino que ellos ven estos videos y después que lo ven consiguen borrar lo máximo que ellos puedan, ¿no? Otro punto que me llamó la atención fue que tanto María Corina y Delcy están intentando hacer el llamado a los inversionistas, ¿no? Y este foro en el cual esta Delcy participó de forma remota, ella fue invitada por el propio Trump, porque este evento fue patrocinado por Arabia Saudita y Trump participó en el viernes después de Delcy, ¿no? La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó en el Foro Internacional de Inversiones organizado por el Instituto de Iniciativa de Inversión Futura de Arabia Saudita. En su intervención por videoconferencia, Rodríguez envió un mensaje claro. Venezuela quiere capital extranjero. El inversionista sepa que hay seguridad, que hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera segura. También habló de una economía en transición con énfasis en nuevos sectores productivos. Estamos en un proceso de estabilización, de ejecución de reformas que se requieren para ese entorno productivo y para recibir inversiones que permita diversificar los motores productivos de la economía venezolana. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es el lenguaje de Trump, ¿no? Este es la participación de Trump en el mismo evento que participó Delcy, ¿no? We apprehended the outlaw Victor, you know this, from Venezuela, named Nicolas Maduro, and brought him to face American justice. He's been killing people for a long period of time with drugs and everything else, but killing people, a violent man. Well, President Trump discussing the capture of Venezuelan dictator Nicolas Maduro, who is due back in court in Manhattan later today. Now, Maduro and his lawyers are going to try to convince a federal judge that the U.S. government is interfering with his defense by not allowing Venezuela to pay his legal fees. Now, this is happening as interim President Delcy Rodriguez pitches her country's newly opened oil reserves to private investors in Miami. Here's what she says, quote, "We are in a process of stabilization, implementing the reforms needed for a productive environment and to attract investments that will diversify the engines of the Venezuelan economy. When we consider a barrel of oil, its production cost, 64% of that barrel has room for negotiation with the investor regarding royalty reductions, income tax reductions, and most importantly, the dividends that the investor receives. If there's a large investment, obviously the return's going to be higher on that 64. And I think a lot of oil executives would like that to be permanent as opposed to up to a negotiation with the regime. That's the kind of stability and guarantees that they'd like to see before they start pouring billions and even hundreds of billions into Venezuela. Así como podemos ver aquí, este analista está no claro. O sea, antes de colocar dinero, los inversionistas, ellos quieren garantías. ¿Cuáles son las garantías que van a ofrecer el gobierno americano de Delcy? Well, I do think that we do need to take into consideration the amount of time that's elapsed. Next week, Friday, will be 3 months. So you don't undo 27 years of horrific socialist policies in 3 months. And I would argue that the Trump administration has made tremendous progress in just short of 3 months. But I do think that the United States needs to continue pushing for security and stability in a number of sectors in which it would like to see greater investment, principally the oil sector. You don't get Venezuela moving again. You don't get Venezuela prosperous again as a country unless its oil sector is booming again as it was in the late 90s before Hugo Chavez took over. Dejo claro, para la estabilización de Venezuela depende del petróleo, ¿no? Y eso lo sabe todo el mundo. Eso lo sabe Trump, eso lo sabe María Corina y eso lo sabe también Delcy Rodríguez. Por eso que están haciendo tan agresivos con el tema energético, el tema de gas, el tema de petróleo. Delcy, a través de esa ley de hidrocarburos, dio el primer paso, nos guste o no. Infelizmente es una ley que es súper atractiva para los inversionistas. Ahora lo que falta son las garantías. Bueno, vamos a saltar para el otro video. En este otro video vamos a mostrar la participación de María Corina en este evento de CERAWeek, que es el evento energético más importante de la región, ¿no? Inclusive del mundo, ¿no? Aquí
ella tuvo alguna participación positiva por un lado y otras muy negativas que voy a mostrar más al frente. Aquí voy a dejar aquí el video, ¿no? Comes next, though, must go further. It would be and should be fully transparent, institutionally grounded, and designed to create long-term trust for investors and also for Venezuelan people alike. Aquí la estrategia de María Corina es el llamado de la confianza de los investidores, de los inversionistas, pero disculpen ahí que se me mezcla el portugués, ¿no? La estrategia de María Corina es pasar confianza, ¿no? Entonces ella está apostando en esta primera parte en el rescate de las instituciones, ¿no? You know very well that the energy industry, invests when there are met three criteria. First, certainly, abundant resources. And Venezuela has, as you know, a very, very low risk in terms of exploration. We know what the resources are. Secondly, when you have very competitive production costs. And third, when you have the right institutional framework. And I, of course, refer to the legal, fiscal, and contractual architecture that attracts and protects capital over decades. And this is what we bring to the table: long-term investor confidence. Ella fue casi que perfecta. Ella mencionó los tres pilares, el tema de los recursos, el tema de los costos, y esto es una palabra clave. Los costos de riesgo en Venezuela son bajos porque nosotros ya lo sabemos. O sea, ya hubo un estudio realizado por PDVSA. La empresa nacional hizo el estudio y ya hizo el trabajo de análisis de riesgo. Llegar y bombear es fácil, ¿no? Si tú sabes dónde está el petróleo, ya chévere, ¿no? Pero el problema está cuando tú no sabes dónde está el petróleo. Y ese trabajo ya fue hecho por PDVSA, ¿no? Entonces, esto es un punto clave que vamos a mostrar al frente. Venezuelan state will get out of the way and pave the way to give the conditions so that the oil and gas sector in Venezuela will go fully private. Cuando ella promete un sector 100% privatizado, María Corina muestra una ignorancia en el tema geopolítico y la seguridad nacional. Países que son aliados hoy pueden ser nuestros enemigos. Si el sector energético pasa 100% a empresas extranjeras, ellos pueden estrangular a Venezuela de una forma rápida, porque el tema de suministro va a estar en manos del 100% de las empresas extranjeras. ¿Okay? Entonces aquí es un punto negativo bien fuerte contra María Corina. Yo sé que voy a recibir pedradas aquí en los comentarios, pero aquí simplemente la cagó. Entonces continuamos. The role of the state will be strictly as a regulator, creating the incentives for long-term investment and overlooking that transparency is kept all along the way. For the first time in Venezuela's history, we will have long-term and clear rules. We'll have the government enforcing contracts and guaranteeing that these... Falso. Venezuela tuvo reglas claras hasta el 83. Vamos a decir bien claro, ¿no? Porque las reglas de 50-50 que fueron hechos por Medina Angarita definió las reglas de la nacionalización. Y las reglas de la nacionalización de Carlos Andrés Pérez también fueron claras, ¿no? Ahí creó Corpoven, Meneven y todas esas empresas que existían en aquel entonces y estaban más o menos definidos. Había un fondo de inversiones. El problema estaba no en que el PDVSA era una empresa corrupta. PDVSA era una empresa respetada a nivel mundial. Y el tema era la falta de capital, porque el Estado venezolano es un Estado parásito y nunca se le puso freno. El problema no fue PDVSA, el problema no es PDVSA, aquella PDVSA. Esta PDVSA actual tiene que buscarse una solución mixta, no es una solución de entregar la estrategia y el control a 100% para empresas petroleras. La solución para mí es otra.
Lo voy a intentar presentar en las próximas semanas. Voy a hacer una evaluación en el futuro. Por en cuanto lo que vamos a presentar esta semana va a ser el tema del... Bueno, otra noticia del día de hoy fue la reunión de Marco Rubio con María Corina, que se reunieron hoy, ¿no? Ya la gente ya está jodiendo aquí, ¿no? Con los memes, ¿no? Otro regaño más, etcétera, etcétera. Es posiblemente, ¿no? Porque el fundamento de reunirse con una persona es para alinear puntos, ¿no? Y María Corina últimamente está más alineada con Delcy que con el plan de Trump, que es 18 meses, estabilización de las instituciones, etcétera, etcétera. Y María Corina viene chocando de frente contra el plan de transición, que es de 3 fases, ¿no? Ella quiere hacer las elecciones con ese mismo CNE, que es una mierda. Finalmente el vecino dejó de hacer bulla con el cortador de grama. Ahora vamos a intentar hacer la parte referente a propuestas y soluciones, ¿no? En este video vamos a concentrarnos técnicamente en cómo vamos a controlar el déficit fiscal y al mismo tiempo mejorar la inflación. En pocas palabras, vamos a hablar de economía. ¿Cómo está la situación actual en Venezuela? O sea, está súper mal, ¿ok? Venezuela tiene una inflación a casa de 600, mover un normal al frente. La pobreza está en la casa de 80-85%. La devaluación del bolívar fue masivo. Tenemos un déficit fiscal año a año. Se habla en la casa de 12%, 10%. Tenemos una economía que depende técnicamente del petróleo. Ahorita está entre 1 y 1.1. Bien lejos de los 3 millones históricos. El mercado tiene pocos dólares en el mercado debido a la falta de confianza y credibilidad del país. Y los salarios, bueno, están pulverizados, ¿no? El salario mínimo de un pensionado está en la casa de 0.3. Todos los servicios colapsaron y nadie sabe qué va a pasar con el país. Esa es la situación actual del país. Ahora vamos a ver cómo nos están viendo desde afuera. Aquí vemos el video de Trump, donde él en su visión cree que Venezuela está mucho mejor y que le están lloviendo billones de dólares a Venezuela. In Venezuela, we've done very well working with Venezuela, certainly. We've taken in billions and billions of dollars. And by the way, Venezuela is doing better right now than they've ever done in the history of their country. And sort of like a joint venture. Entonces, recuerden que el discurso de Trump lo está haciendo para su público interno. Este año es año electoral, tiene el famoso midterm. Cada 2 años hay una elección en Estados Unidos, ya sea para diputados o ya sea para senador. Entonces Donald Trump está en campaña electoral. Entonces no va a decir públicamente que la situación de Venezuela está una mierda. Él va a decir que está mucho mejor, que le están entrando dinero, y en caso de echarle la culpa, le echa la culpa a otra persona. En este caso Delcy, ¿no? Es más fácil echarle la culpa al régimen que cualquier error que cometa él, ¿no? El régimen igual está saboteando, está haciendo su propia agenda. Este es el otro video cuando le preguntan a Marco Rubio cuál es la situación de Venezuela. Aquí vamos a hacerlo bien breve, ¿no? Venezuela in the first 2 months of this year generated more revenue from oil sales than they had most of all of last year, but the money's not being stolen anymore, and it's being held in a U.S. Treasury blocked account, and to the extent it's flowing to the Venezuelan government, it's going to help people, like fund hospitals, pay teachers. Bueno, y ahí vemos la posición de ellos. En la visión de ellos, la situación a nivel macro está controlada, que no están robando, que están utilizando el dinero para el bien del país, cuando sabemos que no es así, ¿no? Veamos la situación de este indicador aquí, que se llama el PIB per cápita, que es cuánto produce el país dividido entre la población. Vemos que desde el 2019, 2015, lo que hizo fue desplomarse. Entonces se ve claro que la situación de Venezuela no está bien. Hasta tiene un pequeño ingreso, un aumento aquí, que es el 2026, pero es porque el ingreso petróleo pasó de 900, 1 millón y poco en 2025. Aquí vemos el otro indicador. Este es el indicador de la inflación. Aquí no se ve mucho, ¿no? Este link, para aquellos que tengan interés, pueden usar esta herramienta. Es público, se llama TradingView. Inclusive la tengo abierto aquí. Después vamos a hacer un zoom, donde vemos que inflación acumulada hasta el 2026
Esto es año a año, ¿ok? Esto no está explicando la acumulación del mes. Es de 600%. O sea, si tú estabas ganando $100, ahora estás ganando eso entre un sexto, ¿no? Estás ganando $16. Así es cruel está la situación de Venezuela. Aquí hace un zoom donde vemos que el tema de la inflación, el salto cuántico que dio, de la inflación del dólar, disculpe, este es el tema del dólar. ¿Qué indica esto? Si vemos aquí, si alguien tiene la curiosidad y va día a día, va a ver que las evaluaciones del dólar está apareciendo día a día en la casa entre 0.5 y 0.8. Eso es si lanzamos una recta aquí, esto es una señal clara de que el Banco Central está teniendo menos dólares que bolívares, que es medio contradictorio, ¿no? Según Trump, la situación de Venezuela está mejorando, están entrando dólares, mucho más que el año pasado, pero esta curva está demostrando lo contrario. Alguna cosa está fallando, y es esta señora que está aquí. Esta señora que está aquí, que la vamos a llamar al frente, vamos a profundizar, es la tía de Nicolásito, hermana de la ex esposa de Maduro, es la presidente del Banco Central de Venezuela. Entonces esa es una de las principales causas de lo que está pasando en Venezuela. Tenemos a una criminal en cargo cuidando del dinero de Venezuela. Ahora saltando aquí al tema de la situación de los venezolanos. Para mí es importante mostrar al mundo de que la cosa no está bien. Uno de los mecanismos que está haciendo el régimen es silenciar a las personas que están intentando reclamar. Eso pasó con los pensionados, en que simplemente estos criminales, los milicianos los colectivos salieron a evitar que la gente saliese a protestar. Escuchemos un poco. Salario digno. Están arremetiendo contra todas las movilizaciones. Hemos visto varios cordones policiales en la calle, siendo lo más grave no precisamente la presencia policial, sino la presencia de mercenarios pagados por el gobierno, vestidos de civil por supuesto, para amedrentar la marcha y buscar un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Esto es algo que ya lo han hecho desde la época de Chávez, ¿no? Estaban los ciclos bolivarianos, le cambian el nombre pero siguen siendo la misma mierda, ¿no? ¿Cómo está la situación de enero para acá? Este documento es el del 6 de marzo, ¿no? Entonces desde enero hasta la fecha hay una inflación de casi 50%. O sea, se ganaba $100, ahora está ganando 50. Así de triste está la situación, ¿no? Cuando vamos a esta página, que es el que yo quería mencionar, del dólar, ¿cuánto se ha devaluado el bolívar hasta la época, ¿no? Trazamos aquí una reglita. Entonces vamos a hacer esto de la época de la salida de Maduro. Lanzamos la regla. 56%, 55%. O sea, devaluar la moneda, ¿no? Aquí se ve el efecto de que el régimen está haciendo algo. Están imprimiendo dinero sin ningún tipo de respaldo, y eso es el Banco Central de Venezuela, que es una de las principales culpables de la situación de Venezuela. Hay que dar un parado a la emisión de dólares en Venezuela. Entonces vamos a regresar a la presentación. Vamos aquí al tema de la deuda externa, que es un punto importante, ¿no? Cuando vemos el tema del origen de la deuda de Venezuela, aquí vemos que hay un montón de laudos arbitrales, acuerdos bilaterales con China, también aquí, multilaterales, o sea, 2 millones, otras cosas aquí, pero las principales están en bonos, o sea, el gobierno, porque no voy a decir el Estado, porque no fue venezolano, fue el régimen del chavista, emitió bonos comprometiendo a la República y comprometiendo a PDVSA. Y este número viene subiendo de forma constante. Mira, en el año pasado, en octubre, la deuda estaba en 164 mil millones de dólares.
Ahí salieron algunos acuerdos, arbitraje, y todas estas empresas procesaron al Estado venezolano porque expropiaron sus pozos petroleros, ¿no? Solo que como todo irresponsable, el Estado le echa la culpa a PDVSA. El Estado, o sea, la República, usó a PDVSA como mecanismo de endeudamiento. Esta gente simplemente dieron como garantía a la empresa y mira cómo acabaron, ¿no? Ahora estamos debiendo 170.000 millones y esto de aquí a 3 meses, 4 meses puede que suba o no. Entonces, así de crítica está la situación de Venezuela, ¿no? Y cuando vemos el tema de los debido a arbitraje, ¿no? Aquí vemos unos casos crónicos, que es el caso de la ConocoPhillips. 11.000, casi 12.000 millones de dólares se le debe a la ConocoPhillips. El expropiarse de Chávez jodió a Venezuela. Yo propongo expropiación de esos negocios. Expropiación. En medio de una disputa sobre la indemnización a compañías extranjeras ocasionada por la decisión del presidente de la República, Hugo Chávez, quien nacionalizó los proyectos de extracción y refinación de la faja petrolífera del Orinoco, confiscando los activos de ExxonMobil y de la petrolera ConocoPhillips en proyectos multimillonarios de crudo pesado. Este jueves, la gigante estadounidense informó que una corte británica prohibió a PDVSA vender activos en cualquier lugar del mundo por una suma de hasta 12.000 millones de dólares. La energética también ganó una orden de un tribunal estadounidense que congela fondos en efectivo de PDVSA por más de 300 millones de dólares. Bueno, ahora que sabemos el tipo de problemas que tenemos, hay que buscar las soluciones, ¿no? Entonces hay que definir una estrategia. Aquí es donde entra mi propuesta, ¿no? Voy a colocar aquí mi cabeza de un tamaño mínimo, ¿no? Para que no esté jodiendo y quitando espacio. El problema de Venezuela es anacrónico. Desde el inicio de la historia de Venezuela siempre ha sido un país rentista. Primero vivió el cacao, el café, y luego aparece el petróleo en el inicio del siglo XX y Venezuela muda la renta. Ahora pasa de ser un país dependiente del café y del cacao a ser un país dependiente del petróleo. Porque Venezuela simplemente convirtió a Venezuela en una mina. Los políticos convirtieron a Venezuela en una mina, los empresarios convirtieron a una empresa en mina, porque los empresarios tampoco se salvan, los cisneros, etcétera, etcétera. Simplemente se aprovecharon de ese boom petrolero y cada vez que había una renta absoluta decían todos somos ricos, todos somos millonarios, el precio se va a mantener por infinito y aumentaron los gastos de una forma abrupta y de esa forma hipotecaron desde la Cuarta República el futuro de Venezuela. Esta gente, además de tener los mismos problemas de la Cuarta, eran criminales. Potencializaron todos los males que Venezuela tenía y crearon un déficit fiscal, que ya han escuchado esa palabra, que es simplemente los ingresos que entran en el país menos los que tú gastas. Es como si tú tuvieses una tarjeta de crédito, tú tienes un salario y tú gastas con esa tarjeta de crédito, que es el presupuesto nacional. Son los que gasta más los que tu salario. Entonces siempre vas a estar debiendo esa tarjeta de crédito y entonces los intereses llegan a un punto que te acaban con tu economía. Entonces ese es el problema de Venezuela. Venezuela está gastando en torno entre 12 y 10% del PIB, según una fuente. Otros dicen que es 15%, que es una cosa absurda. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer cambios en las reglas de juego. Porque si vemos la constitución actual, esa constitución está hecha a la medida para que los malandros, bandidos, criminales del chavismo hicieran lo que era la gana con el sistema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Deberíamos copiar modelos que funcionaron. Tienen los modelos de Suiza, Alemania, Polonia, etcétera, etcétera. Primero, tenemos que parar la fuente. Hay una palabra que muchos han dicho, la impresora de dinero. La impresora de dinero es simplemente el BCB le da dinero al Estado y el Estado no le paga y simplemente genera más gasto. Segundo, definir reglas claras. La Constitución venezolana es un diccionario de palabras bonitas, ¿no? Vamos a hacerlo de forma más eficiente, coherente, pero nunca le gustaron amarrarse con números, ¿no? Y ese es uno de los grandes temas
la ausencia del presidencial, que se interpreta como la gana. ¿Por qué? Porque está escrito de una forma tan bonita que en la práctica se puede interpretar como le da la gana. Y otro punto es el tercero. Hay que ponerles consecuencias políticas y penales a las personas que violen estas reglas. En Venezuela no existe. Todos los presidentes han dejado al país endeudado. Comenzó con el propio Pérez Jiménez, ¿no? Pérez Jiménez fue el que retomó el tema de la deuda externa. Lógicamente, la deuda externa que él dejó fue ridícula, ¿no? 50, 100 millones de dólares. Después llegó la época de Caldera, la deuda la entregó en 1.000 millones de dólares, un poco más, un poco menos, 1.200. Cuando hablamos de crisis de inflación, Venezuela no es el peor de los casos. El peor de los casos fue Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Ellos simplemente llegaron a colocar monedas que valían 5 millones de marcos, de la moneda de aquel entonces, ¿no? Y tuvieron que hacer diferentes medidas para intentar controlar ese proceso de inflación, ¿no? Otro caso histórico que vamos a mostrar aquí y mostrando lo que ellos hicieron es el caso de Israel, el caso histórico, el caso de Perú, que llegaron a números inmensos. Aquí llegaron a casi 600%, y aquí este famoso Fujimirazo, ¿no? Alberto Fujimori llega al poder y aplica el Fujimirazo, que fue una medida extrema, y bajó. Después hubo otras medidas aquí de corrección y mejoró. Aquí se ve igualmente, el 85 viene la medida, baja un poco, viene una segunda medida y después se estabiliza. No es una estabilización inmediata, pero que se logra y se respeta por un periodo, se estabiliza la economía del país. Voy a mostrar otro caso aquí. Tenemos el caso de Polonia y Brasil. Estoy poniendo de orden cronológico para que vean que cada país va aprendiendo del anterior. Algunas medidas de Israel no funcionaron y Polonia aprendió y Brasil aprendió lo que aplicó Polonia y Perú. Algunas cosas fueron aplicadas de una forma correcta y otras no por temas de los políticos. En Brasil hubo varios intentos, Collor de Mello, después no funcionó. Aplicaron medidas muy parecidas a la de Venezuela, congelar precios, esas cosas. Nada de eso funcionó. Entonces aquí vemos el caso de Alemania, ¿no? El caso de Alemania, ¿qué hicieron ellos? De hecho, Alemania tiene dos casos aquí, y ambos por su manía de entrar en guerras mundiales, ¿no? Entonces, cuando en la Primera Guerra Mundial, bueno, estaba en una situación parecida a Venezuela. Precios y salarios por el piso. El precio alto, salarios por el piso. Miseria. La inflación disparada. Alemania 1923, el año de la hiperinflación. Precios y salarios suben de un día para otro. En mayo, un billete de $500,000 de marcos sirve para comprar 20 kilos de carne. En julio sale el billete de 10 millones. Solo se imprime por una cara para reducir costes y acelerar su puesta en circulación. Octubre, este billete de 1.000 millones de marcos solo vale por 3 huevos. La tasa de inflación llega al 29.000%. Los precios se duplican cada 3 días. Los niños juegan con los fajos, otros los usan para empapelar las paredes o calentar la estufa. ¿Qué hicieron allá? Bueno, ellos primero crean una moneda. Pues aquí todavía no existía el marco, porque el marco va a ser creado solamente después de la Segunda Guerra Mundial. Crearon esta moneda que después traería cierto bienestar a Alemania, ¿no? Se hizo el criterio de que si vas a imprimir un billete, tiene que haber respaldo, ya sea en dinero, oro, lo que sea. Y disminuyeron, aquí no eliminaron, disminuyeron el tema de la emisión del Banco Central. El Banco Central dejó de darle mucho dinero al Estado, y eso hizo que la confianza mejorase, el precio, y llegó a cierta estabilidad. Este señor que está aquí, Ludwig Edward, él era un economista, era el ministro de Economía de Alemania, y él aplicó unas medidas para intentar controlar el tema de la situación. The war left Germany in ruins.
Its economy had disintegrated. The Allies appointed as Director of Economic Affairs a rotund, cigar-chomping economist named Ludwig Erhard. A staunch anti-Nazi, Erhard was a free market economist who shared many of Hayek's beliefs and ideas. He also believed the Allies' economic rules were making a bad situation worse. The occupying authorities had imposed a system under which there were extensive wage and price controls, supposedly to control inflation. But of course, wage and price controls never control inflation. And you had essentially an economy that was brought to a halt. In this situation, the black markets formed, and American cigarettes were its form of currency. Nobody smoked cigarettes. They were for small transactions. En Alemania simplemente abrió el mercado, tiró los controles de precios y apretó más el banco, bueno, que nace en vivo, ¿sabes? ¿No? Prohibió emitir dinero sin respaldo, ¿entendió? Entonces esta es la famosa reforma monetaria y aquí nace el marco. Este señor es el padre de la fundación de la política monetaria de Alemania. Ahora vemos el caso de Israel. Israel tiene una inflación encima de los 400, están en 500%. Ellos, ¿qué hicieron? Ellos dijeron, bueno, vamos a hacer un ajuste fiscal más o menos coherente. Ellos llegaron a bajar la inflación a menos de 20%. Claro, si bajas de 400 para 20% anual, para algunos políticos es mucho, pero para la población continúa siendo difícil porque en 5 años estás ganando la mitad de lo que ganabas actualmente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos cometieron aquí un pequeño error. Ellos mandaron a congelar precios, mantuvieron cambio fijo, ¿ok? Eso no se hizo en Alemania. Simplemente tuvieron que hacer otro ajuste que vamos a ver a frente, pero ellos sí llegaron a un cierto acuerdo, ¿no? Fueron transparentes con la población, cosas que los políticos venezolanos no son. Entonces hicieron un acuerdo de precios, etcétera, etcétera. Intentaron ganar las cosas a través de la imposición y no a través de ciertas reglas. Sí tuvieron una mejora debido a este pequeño ajuste aquí, pero fue insuficiente. Después de eso, ellos aprendieron que había que hacer cambios, ¿no? Entonces, ¿qué cambios hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Eliminación del tipo de cambio fijo, dejaron flotando la moneda, libre cambio. Se abrieron un poco al mercado, redujeron el tamaño del Estado. Entonces, ellos hicieron privatizaciones, pero no hicieron una cosa como algunos dicen, no, que privatizaron todo. No. Ellos privatizaron aquello que no producía o aquello que no era internacional. Eso es algo que critico al tema de María Corina cuando dije que tienen que privatizar PDVSA. No tienen que privatizar PDVSA. Tienen que hacer una medida de corrección y eso va a ser algo que voy a presentar en otro video. No hacen esto. Entonces, aquí vemos que con esto el déficit fiscal se controló muy abajo del 3% y actualmente la inflación de Israel está en la casa de 3-5%. Palabras claves: libre cambio, apertura al mercado, reducción del Estado, ¿no? Y reglas claras. Cuando Fujimori toma el poder, la situación estaba bien crítica en Perú. Alan García, que era el presidente de aquel momento, había tomado unas medidas que no dieron, que no funcionaron, ¿no? Lo vamos a verlo aquí a poco, ¿no? 35. Ustedes podían comprar con un determinado número, un paquetazo de billetes, una camioneta, un carro nuevo. Con esa misma plata, no exagero, con esa misma plata, 5 años después, cuando terminó Alan, en vez de comprarse un carro, ¿saben lo que se podían comprar? Con la misma plata, media cajetilla de cigarrillos. Y de ahí empezamos nosotros a ver la famosa maquinita. ¿En qué consistió la maquinita? Conforme se iba incrementando la inflación, él iba produciendo dinero, ¿no? Que eso es fatal económicamente hablando. Entonces él producía dinero a su antojo con la maquinita. Un dinero que no tenía un respaldo real en cuanto a producción
Era un dinero que él fabricaba a su antojo y que después repartía pues a todos los trabajadores, ¿no? Para que tú imprimas un billete y lo saques a circulación, el billete tiene que tener respaldo en el BCR, en el Banco Central de Reserva. Para respaldar este billete, en el BCR tiene que haber oro acumulado o divisa, eso quiere decir dólares. Entonces, tú tienes una masa de dólares, tienes una cantidad de oro, puedes emitir billetes y estos billetes salen con respaldo. Ya viendo el desastre que hizo Alan García, entonces vamos a entender por qué Fujimori hizo todo esto, ¿no? Él llegó, eliminó todos los suicidios. Él se llama Fujishock no por marketing, es porque fue de un solo coñazo, así lo hacían las palabras, ¿no? Eliminó los gastos, liberó la economía, todo el tema de los recortes sociales, fue algo muy fuerte que aumentó la pobreza, porque él fue al extremo, ¿no? Cuando haces algo gradual, a los poquitos no funciona. Si haces algo muy a los trancazos, puede crear un problema social abrupto, ¿no? Como el problema del Caracazo, ¿no? El problema del Caracazo, hay otros temas también allí, pero más o menos ese estilo. El otro caso es el de Polonia, ¿no? El caso de Polonia fue el siguiente. Polonia tenía una inflación igual, parecía a la Venezuela, parecía a la que tenía Israel. Tenía escasez, Venezuela no tiene insumos, eso es algo. Tenía un montón de empresas que no servían para nada. Recuerden que venían del socialismo, ¿no? Todo estaba centralizado, igual que Venezuela. Tiene una moneda que no valía nada. Ahí, ¿qué hicieron? Bueno, vamos a hacer un choque. O sea, este señor que está aquí, que es el economista, Balcer Horwitz, no sé cómo se pronuncia. Entonces, ¿qué él hizo? De siempre. Eliminó el tema de los subsidios a la empresa estatal. Empresa estatal que no sirva, simplemente tiene que ser vendida o eliminada. ¿Okay? Tiró el tema de liberación del control de precios, ¿no? Él hizo una reforma monetaria. Se aumentó la tasa de interés porque eso para bajar la circulación, ¿no? Es una técnica, ¿no? Él liberó la moneda, aquí demoró, él la primero apretó, pues él liberó y después abrió el mercado y inició un proceso de privatización porque tenía un potencial de un montón de empresas estatales que no sirvían para nada, ¿no? ¿Qué lecciones podemos aprender aquí en Venezuela? Bueno, hay que eliminar algunos subsidios, entonces ahí hay unas misiones que deberían ser eliminadas, algunos grupos como los milicianos que tienen que ser eliminados y comenzar a crear una disciplina fiscal y tener aquí la independencia del Banco Central. Entonces eso es un punto, ¿no? En el caso de Brasil tiene el famoso Plan Real, que fue creado por Itamar Franco. Él hizo un plan que consiguió disminuir la inflación, que casi está en más de 2000%. Entonces, ¿qué él hizo? Bueno, él colocó un techo de gasto, colocó un banco central independiente, o sea, el banco de Brasil no puede emitir dinero al Estado, ¿no? No puede estar prestando dinero. Entonces ahí evita no es que evita, disminuye el tema de la inflación, ¿no? Muchos dicen que dolarizar va a ser suficiente, pero dolarizar, si esta independencia no existe, el Estado puede pedir dinero vía Banco Central y crear esa deuda de forma disfrazada, ¿no? Entonces, crear una nueva moneda, casi todos han creado una nueva moneda. En el caso de Venezuela tal vez tenga la necesidad de crear una nueva moneda y disciplina monetaria, o sea, liberó la moneda como tal, ¿no? Ley de responsabilidad fiscal de Brasil. ¿Qué significa eso? Que si un presidente gasta más lo que debería y no justifica esos gastos y crea una bomba fiscal, esa persona puede recibir un impeachment. Esta figura tiene que estar creada en Venezuela. Entonces el caso de Dilma fue eso. Ella dio las famosas pedaladas fiscales, que ella simplemente primero manipuló los números, ¿no? Ocultó déficit fiscal. Entonces varias fuentes diferentes independientes descubrieron que existía un gasto más allá del techo. Auditaron sus números, hubo un acuerdo político y le dijeron bye bye, sayonara, te vas. ¿Cuál es el manual que deberíamos seguir? Primero, un ajuste fiscal. Eso nos enseñó Alemania. Alemania
definió un techo de gasto, definió que no hay que gastar más de lo que tú ganas. Prohibió el tema de emitir dinero de forma inorgánica. O sea, si hay un billete de $1, tiene que haber un respaldo. De oro, dólar, lo que sea, pero no puede haber esa emisión de dinero de forma fantasma, ¿no? Tiene que ser una medida más o menos rápida. Lo del ancla, bueno, una nueva moneda, ¿no? A la mayoría de veces a una nueva referencia, ¿no? El tema de la política monetaria, ¿no? Tiene que ser combinado con todas las instituciones, ¿no? Tiene que tener un liderazgo fuerte. O sea, alguien que diga, soy yo voy a resolver ese problema y voy a asumir ese pepino, ¿no? Y tienen que abrir mercado. Y bueno, este sería el ABC de lo que se debería hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? La propuesta es, hacer un Frankenstein, ¿no? Mezclar un poco de lo que se hizo en Brasil con lo que existe en Alemania y en algunos países europeos, y recordar que nosotros somos un país petrolero. Entonces deberíamos copiar un modelo que haya funcionado. Entonces el modelo que vamos a usar como referencia en este estudio, en esta propuesta, es el de Noruega, ¿no? Entonces tenemos un problema histórico que consiste en que gastamos como locos, siempre estamos endeudados, crean fondos en paralelo para justificar el robo del dinero, los ahorros a través del fondo de inversiones que, por ejemplo, que hizo Chávez. Utilizan la empresa más importante del país como si fuese una caja electrónico. Entonces eso se tiene que acabar, ¿ok? De Brasil vamos a copiar bueno, esto también ya definieron en otros países, un techo de gastos, unas instituciones que sean transparentes, que existan sanciones penales y políticas, que el déficit sea más o menos controlado. Tú puedes poner a un techo de gasto, ¿okay? Un valor máximo que te puedes endeudar el país. De aquí de Noruega, copiar cómo se debería usar el fondo soberano. En Venezuela no existió eso. En Venezuela existía el modelo de usar el fondo soberano para gastos corrientes y no como algo para el bienestar de la población, es más para tapar la incompetencia de los políticos, ¿no? Proteger el futuro de los pensionados, crear una moneda estable e intentar crear un modelo que permita crecer a Venezuela como tal, ¿no? Entonces aquí viene la propuesta de la reforma constitucional, ¿no? Bueno, vemos la constitución esa del 99, que es lo que tenemos ahorita. Hay unos 8 o 9 artículos que están asociados a los gastos de forma indirecta e indirecta, ¿no? Entonces, cada uno de estos artículos tiene un papel importante. Entonces, como ejemplo, el primero es el que busca el equilibrio fiscal. El segundo es el que permitiría colocar un techo de la deuda, y definir un banco central independiente. El tercero sería qué se hace cuando hay un problema. ¿Qué pasa cuando el presidente gasta un poco más? ¿Cómo se compensan sus créditos? ¿Cómo permitiríamos mantener una moneda más o menos estable? Y aquí tenemos qué se hace qué se tiene que hacer cuando el político o el presidente gasta más de lo que debería. Puede ser una consecuencia. Entonces aquí tenemos espacio que podríamos hacer para reformar la Constitución. Entonces comenzamos, ¿no? El 311. Miren la porquería de Constitución que tenemos, ¿no? Será regida los principios de eficiencia y solvencia, transparencia. Nada de esto, dice nada, ¿ok? Son palabras vacías, ¿no? Entonces dicen que los gastos tienen que ser suficientes. ¿Suficiente para quién? Para una persona puede ser más, otra puede ser para menos. Entonces ya es un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es definir reglas caras, ¿no? El déficit fiscal no puede superar un 1% del PIB. En Alemania creo que es 0.35, una cosa de ese estilo, ¿no? Entonces aquí fui un poquito más en el generoso, ¿no? En el sentido, ¿no? Se definió qué se hace cuando
entra más dinero. ¿Qué se hace cuando entra mucho dinero? Como han habido en diferentes épocas que el petróleo ha llegado a un valor altísimo y de repente deja de subir y entra el mundo en caos. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo se tienen que presentar los planes de presupuesto? ¿Cómo controlamos para que se aprueben eso? Entonces ahí vamos poniendo reglas que permitirían controlar eso, ¿no? Colocar el concepto de crimen y responsabilidad, ¿no? Y después explicamos cómo se hace a eso. Entonces ya esto que está aquí ya es un avance significativo, ¿no? Si comparamos el artículo actual con el nuevo, o sea, tenemos así, déficit fiscal, cada quien puede gastar como le da la gana. Aquí estamos poniendo un valor objetivo, ¿no? Esta propuesta, vamos a usar eso como le da la gana. El tal tema del qué se hace cuando no cumple, no hay ningún tipo de sanción. Aquí tiene que ponerse la figura de la sanción y las consecuencias, un impeachment, ¿no? Tiene que haber un plan para decir, bueno, ¿qué se hace si hay 2 o 3 gobiernos consecutivos de emergencia? Yo me recuerdo que yo sepa de que Maduro tomó el poder, está en emergencia económica desde el 2013, 2014. Ya eso es señal que un país que el tipo es incompetente, ¿no? Está el tema de las reglas claras para todo el mundo, ¿no? En Alemania, por ejemplo, lo que se hace a nivel nacional se tiene que hacer a nivel de Estado. A veces las deudas vienen porque un gobernador pide un crédito de más o varios alcaldes hicieron una farra, entonces entra en emergencia y piden un crédito extraordinario. Entonces es algo que viene pasando de forma coherente, no solamente con los chavistas. Recuerden que el chavismo es un reflejo de la Cuarta República, es lo peor que existía en la Cuarta República que ahora está gobernando, ¿ok? Ahora vemos el 312, ¿no? Él dice que el endeudamiento público será prudente. ¿Qué es prudente? Ellos definen que la ley de endeudamiento va a ser a través de una ley orgánica, porque no quieren ser controlados, no quieren prestar cuentas a nadie. Entonces, ¿qué hacen? Crean una ley este año, de aquí a 2-3 años crean otra ley. ¿No? Esto tiene que ser controlado vía constitución. Entonces, ¿cuál es la propuesta mía? La propuesta es la siguiente. Tú puedes definir un techo que yo coloqué 40% porque me estoy copiando del modelo de Alemania, ¿no? Si ven que nosotros somos demasiado suramericanos, tropicales, tal vez pueden subir este número entre 50 y 60%, pero creo que el valor de 40% es algo controlable, ¿no? Es para el tema de la deuda pública que no pueden exceder ese valor. Y siempre poner algo bien difícil, que el Congreso, estoy hablando de Congreso porque no quiero hablar de asamblea, ¿no? A pesar que aquí seguramente va a encontrar alguna cosa en la asamblea, en la propuesta, porque entonces aquí automáticamente se pone el freno, ¿no? El Banco Central no podrá adquirir títulos a la deuda del Estado, ni dar créditos, ni nada a esto, si no hay bases, no hay este acuerdo. ¿No se acuerdan cuando Chávez pidió las reservas internacionales? Vamos a verlo ahorita. Oro venezolano, ¿ves? Ahora, estas son de las barras que trajimos, ¿no? ¿Ves? Que se lo habían llevado nuestro oro por órdenes. No estoy exagerando, eso está escrito. Bueno, está escrito de otra manera, pero fueron órdenes del Fondo Monetario Internacional, cuando Venezuela no tenía independencia. Bueno, eso fue una de las tantas causas que llegaron aquí, porque Chávez pidió eso y más cosas, ¿no? Entonces, solamente haciendo una comparación entre mi propuesta, esta nueva propuesta, y la que existe actualmente, ya consigue controlar varios elementos. Tenemos un valor fijo del PIB, no es el prudente, es controlado vía constitución. El Banco Central ya es independiente, ¿no? Entonces ya comenzamos a darle un toque más técnico a la constitución y no esas payasadas que tenemos actualmente. El 313 define el tema del presupuesto, ¿no? Es un desorden. Si el presidente, que es el poder ejecutivo, el ministro de la economía, por un motivo no presenta o es rechazado esa ley, él va a seguir con el presupuesto actual.
Entonces eso, si el presupuesto actual era altísimo y el otro continúa siendo alto, un poco menos, van a continuar gastando y no estaría incumpliendo la constitución, que es lo más absurdo de eso, ¿no? Entonces tenemos una constitución que es un desastre, ¿no? Entonces, ¿cuál es aquí la regla para evitar eso, ¿no? El tipo va a tener que presentar sin eso si no cumple, bueno, él va a tener que presentarlo. Si no se reconsidera, va a tener que entrar a un presupuesto de contingencia limitado a servicios básicos y él va a tener que presentar nuevamente. Todo esto que de aquí estamos considerando constituciones que ya existen en otros países. Y la idea es que siempre mande un plan multianual, ¿no? No algo, como vamos yendo, vamos regresando, ¿no? Entonces, es algo típico de los presidentes que hemos tenido en Venezuela, ¿no? Entonces vamos a hacer la comparación. ¿Cómo funcionaba, no? Evitar hacer proyecciones más. Yo creo que el barril de petróleo de este año va a ser el doble de este año. Entonces va a ser un presupuesto a los trancazos, ¿no? Por un motivo, el presupuesto anterior dio problemas. Él va a tener que hacer algo en el siguiente, ¿entendió? Entonces la idea es crear un proceso que sea más o menos estable, ¿no? El ejecutivo, quienes tienen el poder, comience a trabajar como debería pensar y no hacer las cosas a los trancazos, ¿no? Entonces aquí están los modelos que hemos usado como referencia. Tenemos ahora el tema de los créditos adicionales. Entonces vean cómo está actualmente. Él va a decir para gasto necesario. ¿Qué es gasto necesario? El Poder Ejecutivo puede pedirlo la autorización de la Asamblea Nacional o una comisión delegada. Esto permite que se hagan los chanchullos de diferentes caminos. Si lo hacen a través de un congreso controlado o una comisión. Entonces vamos a suponer que tienen una comisión que es 100% partidaria del gobierno. Un receso parlamentario es aprobado y está cumpliendo la constitución. Señores, esto es como jugar a Libertadores. Cada uno va con el manual bajo el brazo. Entonces este manual está hecho para que violen el presupuesto nacional y dejen el país endeudado y digan que no se violó la constitución, que soy una persona íntegra que respeto las leyes. Aquí hay que poner reglas claras. ¿De dónde va a venir el dinero? ¿Ok? No, el crédito no puede exceder a un porcentaje de 3% del gasto total que tenía el presupuesto original. No es posible que tú llegues, yo hice un presupuesto de, qué sé yo, 500 millones de dólares, 500 mil millones de dólares, y ahora voy a gastar a 1 billón, porque me equivoqué. Y el otro es el tema de los créditos. ¿Cómo debería ser ese proceso de votación? Como siempre, dos terceras partes del Congreso. En ese caso debería ser aquí estoy colocando Asamblea Nacional, pero la idea es que la siguiente propuesta es que se cree el Congreso bicameral, ¿no? Aquí debería ser 2/3 tanto del Congreso, de la Cámara de Diputados con las cámaras del Senado, ¿no? Y se prohíbe que sea aprobado por una comisión estelar, salvo un estado de excepción, ¿no? Una guerra, una cuestión de ese estilo, y hay que modificar esto en la Constitución, ¿no? Y dejar las cuentas bien claras, ¿ok? Para que el presupuesto sea controlado en el siguiente año, ¿no? No es que todos los años sean de crisis como los chavistas lo han hecho últimamente, ¿no? Entonces aquí aquí va a ser la comparación, ¿no? Después ustedes vean aquí los comentarios, ¿no? Palabras subjetivas se van a eliminar en la Constitución, ¿ok? El proceso del estilo X+1, ¿no? Entonces, tienes que arreglar el problema el siguiente año, ¿ok? Evitar ese tipo de problemas. Y un gasto del techo de gasto, ¿no? 3% encima del presupuesto, ¿no? Vamos para la siguiente constitución, que es el tema del Banco Central de Venezuela, ¿no? El Banco Central de Venezuela dice un montón de cosas, que dice que es independiente, pero tiene que trabajar en coordinación con el Ejecutivo. O sea, él dice una cosa y dice otra. Entonces, nuevamente, artículo es una suma de contradicciones, ¿no? Para permitir que el Poder Ejecutivo obligue al Banco Central a endeudarlo, ¿ok? Aquí automáticamente el Banco Central será independiente, ¿ok? Autónoma, orgánica, funcional y técnica. Y es simplemente, su meta es mantener la inflación baja, ¿ok? Punto, acabó. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la emisión monetaria, controlar las tasas de cambio, etcétera, etcétera. No puede financiar el Poder Ejecutivo, no puede otorgar créditos, ni ningún tipo de garantía. Eso es
eso el banco va a tener que pedirlo a otros bancos, no al Banco del Estado. El control de la reserva será ejecutivo, será control estricto del Banco Central. No hace lo que hizo Chávez, ¿no? De pedir las reservas que estaban en otros países. Aquí yo estoy colocando, mantuvo el tema de la unidad monetaria, ¿no? Si la unidad monetaria es el peso, el nuevo bolívar, lo que sea, el papel de ellos es evitar que se descontrole, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cuáles son los beneficios de esta reforma? Este artículo, señores, es el fin de la maquinita de impresora de dinero. Y solamente eso acaba con la hiperinflación de Venezuela. Recuerden el gráfico que mostramos hace poco del dólar. El origen. Están imprimiendo dinero. ¿Ok? Al momento que el Banco Central para de imprimir dinero, eso acaba con, no voy a decir con 90% de la inflación de Venezuela, pero acaba con 80%. La modificación de este artículo es clave para la recuperación de Venezuela. El modelo de inspiración, ¿ok? Estabilidad de precios, ¿no? Es Alemania, ¿no? Ya no está en coordinación, es un totalmente independiente, modelo suizo-alemán. No va a permitir imprimir aquí el modelo suizo y Israel. Uso de la reserva, criterios técnicos, Noruega, ¿ok? Para lograr esa independencia, señores, tenemos un problema ahorita. Ese problema se llama Adriana Guerra, que es la cuñada de Maduro, ¿no? Que lo mencionamos ahorita. Esta mujer, ella es la que está imprimiendo el dinero en el Banco Central. Entonces hay que sacarla a ella del camino para intentar, como primera medida para lograr esa independencia. Porque ella tiene un papel que no es nada técnico, es simplemente una ficha de Delcy y de Maduro. El penúltimo artículo es el 320, que vuelve a decir el tema de la política entre el Banco Central y el Estado, como ya lo pusimos independiente allá. Ya esto que de aquí hay que regularlo. O sea, el Banco Central es independiente y entonces esto es que hay que modificarlo. Entonces la propuesta es esta que está aquí. El Estado simplemente tiene que tener políticas macroeconómicas que permitan eso. Entonces ambos, el Estado y el Banco Central, tienen que buscar políticas en que la inflación sea controlada, punto, y evitar que el déficit fiscal se dispare, ¿ok? Para que eso se cumpla, habría que definir una ley orgánica de responsabilidad fiscal en que se definan cuando se pasó de la raya, unas reglas, ¿ok? Y cuando no se cumpla con eso, entonces automáticamente, señores, impeachment. Entonces esto es una propuesta que está para validar. Seguramente alguien lo puede pulir mucho más que yo. Aquí el acuerdo es simplemente que existía anteriormente, es el Banco Central tiene que hacer lo que yo diga, ya no hay subordinación, entonces hay que cumplir las reglas. Entonces si no se cumple hay consecuencias. Eso es algo que es la propuesta, ¿no? Entonces hacemos aquí el cuadrito resumen. El cuadrito resumen que yo estoy usando es una versión más fuerte de lo que tiene en Brasil. En Brasil el artículo es medio que interpretativo según los intereses de los diputados. Aquí es simplemente pasaron del déficit fiscal que está definido en el artículo 311, el propuesto. Sí, señores, se pasó, no fue justificado, no estaba bajo respaldo. El siguiente año lo volvió a sobrepasarse 1%. Señores, un abrazo, impeachment, chao. Ese es la propuesta mía, ¿ok? El 321 es algo más personal mío, ¿no? Que es el tema del cómo se han usado los valores
extraordinarios de petróleo, ¿no? Entonces, aquí él habla de para estabilidad de los gastos del Estado, entonces, y de los municipios, de la región, o sea, vamos a repartir los gastos extraordinarios entre todos los que estén en el poder, los alcaldes, los gobernadores, vamos a mamar esta teta llamada Estado, ¿no? Entonces, aquí yo qué hice, yo agarré y utilicé el modelo de Noruega y de Alemania para intentar controlar ese apetito por el dinero que tienen los políticos, ¿no? Entonces, evitar que hagan movimientos paralelos como hizo Chávez cuando creó el Fonden, que está aquí, que como el Banco Central no podía darle dinero a través del fondo de inversión en el momento, él simplemente dejó darle dinero al fondo de inversiones de Venezuela por los soberanos y creó este fondo y obligó al Banco Central a depositar aquí. Entonces ese tipo de jugadas hay que controlarlas, ¿ok? Si no se recuerdan, voy a poner el video de aquí a poco. Bueno, aquí está la propuesta, ¿no? Es bien simple, ¿no? Deja claro que va a existir un fondo que va a ser usado exclusivamente para salud, control humano y las pensiones, ¿no? Para evitar que nuevamente en el futuro nuestros viejitos, nuestros pensionados estén ganando $1 mensual o menos, ¿no? Y crear directamente esto. Si esto se hace, impeachment directamente y con el tema de las penas capitales correspondientes, y aquí está el tema de los artículos 311 y 12, que es el techo de los gastos, ¿no? Que es 1% y 3% del usamiento del mes, ¿no? Que es 1% del PIB y el otro era 40% del PIB del endeudamiento. Entonces, esto es mi propuesta. En el futuro me gustaría tocar otros puntos como cuál sería el plan para salvar PDVSA. No estoy hablando ni la siderúrgica ni nada de ese estilo, porque yo creo que en esa sí cabe en el modelo híbrido, ¿no? Quitarles algunas a los hindúes que no hacen nada, ¿no? No tienen un aporte bueno, que el modelo que vamos a utilizar va a ser el modelo de Noruega, y eso lo voy a presentar en los próximos videos. Bueno, ahora con esta propuesta vamos a tener quebrar el modelo que existe actualmente, ¿no? Que era, si hay plata, todos los políticos son ricos, suben el presupuesto y dejan el país endeudado en el siguiente ciclo de baja del petróleo, porque el petróleo es un ciclo, ¿no? Tienen años en que sube, de momento en que cae. Y más o menos sus ciclos son cada 4 años. O sea, cada uno tiene un ciclo en que el precio se estabiliza, sube, se estabiliza, cae. ¿Ok? Es un ciclo de cada 4 o 5 años. Entonces parece que los políticos venezolanos no entendieron eso. Entonces, para evitar que eso pase, entonces vamos a crear este fondo y crear unas reglas bien claras, ¿no? ¿Qué permitiría esta mudanza en la Constitución? Habría que recordar las veces que Chávez hizo todos esos movimientos para hacer esos trucos para robar dinero a Venezuela. En cada uno de esos movimientos que él hizo terminaría en impeachment. Cada uno que él hizo. Cuando se trajo el oro, cuando pidió el millardito, cuando creó el fondo, todo eso llevaría a una CPI, a un juicio político, posiblemente un impeachment, y iría a la cárcel si existía esa mudanza en aquel momento. Lógicamente, era un Congreso controlado por el chavismo, eso no funcionaría. Entonces hay que hacer otros cambios no solamente en el punto de vista económico, sino en el punto de vista político. O sea, quería que modificar el CNE, el REP y otras cosas, que eso es un montón de trabajo que vamos a mostrar más en el futuro, más en la frente, ¿no? Y bueno, ¿qué permitiría eso, no? El hecho de mudar el 311 y el 312, eso automáticamente
frena la inflación en Venezuela. Solamente esa mudanza, estos dos y el tema del creo que era el 318, que me faltó colocar el 318, que es el de independencia del Banco Central. Solamente estos ajustes a nivel de constitución permitiría en el papel, si se respeta, controlar el tema de la inflación en Venezuela, ¿no? Porque automáticamente la emisión de bolívares pararía y obligarían a sentarse y definir una política de nación. Bueno, señores, esto es el fin de esta presentación. Agradezco a todos aquellos que quedaron hasta este tiempo. Para los próximos videos vamos a presentar diferentes soluciones, ¿no? Estoy pensando en una propuesta para PDVSA, ¿no? Voy a usar el modelo de Noruega y voy a presentar en el futuro otras propuestas más políticas, ¿no? Dejen comentarios, dejen el like, comparten el video. La idea es que esto sea un llamado a la acción, ¿no? Recuerden que